Gloria al Señor Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Dios, deseando que usted haya tenido un feliz resto y fin de semana, al junto de sus seres amados, sus seres queridos. Hemos pasado un fin de semana maravilloso, extraordinario, cuando podemos contar con la presencia de Dios y sus maravillas y su gracia y su favor, que siempre nos sustentarán. Somos más que bendecidos. Así es que le vamos a hablar de un tema muy importante en este espacio. Gloria a Jesús, esperando que usted sea muy bendecido y edificado al mismo tiempo. Vamos a dejar que nuestra hermana Marlene se esté presentando. Gloria a Dios, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, esperando en Dios que cada uno de ustedes hayan pasado un buen fin de semana, que sean bendecidos, que sean prosperados, no se muevan de ahí porque yo sé que cada palabra va a ser de edificación para cada uno de ustedes. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a estar hablando de un tema, gloria a Dios, un tema que le edificará a usted y a mí. El tema es te rescataré. ¿Qué es un rescate? Significa cobertura, rescate, compra de precio por un rescate. Cuando hablamos del rescate de Dios, entendemos que hemos sido comprados a precio de sangre y hemos sido también redimidos por la sangre de Jesucristo. Todos nosotros cuando llegamos a los pies del Señor es porque por lo natural hemos sido rescatados a través de la palabra, y la palabra ha sido la que han hecho el efecto en vuestra vida a través del resultado de nuestro arrepentimiento. Cuando el Señor dijo arrepentido y convertido para que vuestros pecados sean perdonados, significa que cuando nos presentamos a Él, Él dice en su palabra, vengan a mí tal y como estén cargados y trabajados y cargados, no importa la carga que sea, yo le haré descansar, dice el Señor. Y así como yo y como muchos hermanos y muchas personas han llegado a los pies del Señor, llegamos por una necesidad que no la va a saciar ningún ser humano ni nada que hay aquí en la tierra, sino que el mismo Señor pagó por nosotros el rescate en la cruz del Calvario, y por Él nosotros hoy podemos decir, gloria a Jesús, que por causa de su palabra podemos confiar con esa promesa, con esa salvación, donde todos esperamos alcanzarla. El rescate que Dios da por el hombre no lo compra el dinero, no lo compra el placer, no lo compra nada, sino es que a través de la sangre del Señor, como expliqué anteriormente, nosotros hemos redimido y hemos sido lavados por ella. Cuando Dios nos invita a nosotros a tener un encuentro a través de su palabra, no es más bien que hacemos una confesión ante el Padre, confesamos nuestro pecado, nos hacemos libres de ello, luego nos dejamos trabajar en la mano del Señor como Él quiere, y a través de su perfecta voluntad, Él nos va lavando y nos va purificando y va sacando de nosotros todas las cosas que a Él no le agradan, y al mismo tiempo podemos darle gracias al Señor porque su amor y su misericordia es tan grande para con nosotros, que Él no reparó ni miró tus condiciones de cómo era ni cómo tú andabas, sino que simplemente Él pagó ese rescate por ti, sin importar que tú seas un ladrón, un delincuente, una persona mala, una persona pecadora. Dios no mira nada de eso. El Señor aborrece el pecado, pero amas al pecador. Y por causa de su amor y de su voluntad, muchas personas han podido llegar a su pie con un rendimiento humillado y arrepentidos a Él, conforme a su palabra. Marlene. Amén. Y también dice la palabra del Señor que amó tanto al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere rescatarte, el Señor quiere que tú seas de salvación. Si Él dio a su único Hijo para que cada uno de nosotros hoy seamos salvos, es porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos seamos rescatados, así como Él nos rescató a nosotros, nos limpió, nos purificó, y hoy podemos decir que le damos la gloria y la honra a nuestro Señor, porque lo que hemos sentido de parte de Dios, lo que Él nos ha brindado, no se compara nunca con lo que el mundo nos brindó allá afuera. Yo sé que así como Él lo hizo con nosotros, quiere rescatar a muchas personas que están ahí sentados. Pastora Mónica. Así es, dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Gloria a Dios, testimonio dado a su debido tiempo. El tiempo va a hablar de nosotros, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios se toma su tiempo para trabajar, para glorificarse en su palabra, y al mismo tiempo para liberarnos a nosotros de todo pecado y de toda maldad. Y luego que nosotros
damos testimonio de ella, entonces otros pueden llegar a través de la palabra, porque ellos ven que Dios nos rescató a nosotros, también Dios lo puede hacer con ellos mismos. Así que nos vamos a una pausa musical y regresamos en breve. Gloria a Dios. Cuando hablamos de ese rescate que Dios hace por todo creyente y por todas las personas, vamos a encontrar en estos últimos tiempos que estamos viviendo de tantas dificultades, tantas hechanzas, cómo las personas huirán, muchos del lado del Señor, porque negarán su palabra, pero otros vendrán corriendo a los brazos del Señor, y ellos entenderán en ese momento que el Señor es la única forma de la solución de la vida de ellos, para ellos ser rescatados. Aunque otros huyan, porque lo explico, porque cuando predicamos la palabra, unos son aceptados y otros no. Hay personas que ellos rechazan la palabra del Señor cuando se le predica, y simplemente Dios lo que quiere es rescatarlo para darle salvación, para que tengan una nueva vida, para que sean diferentes. Pero hasta que el hombre no entienda cuál es el trato de Dios, y ellos especialmente, las personas rehusan de la palabra. Pero bienaventurado es aquel que el Señor puede rescatarlo a través de su palabra. Bienaventurado es el hombre que aunque esté en el valle de sombra o de muerte, el Señor pienses en él. Ejemplo, cuando el Señor rescató mi vida, yo le doy la gloria al Señor. Solamente podía hacerlos porque en ese momento que Dios me rescató, yo escuché fue su voz, escuché su palabra, y al mismo tiempo que fui tocada, recibimos la convicción por su palabra, y el Señor nos hace a nosotros una nueva criatura. Entonces, de luego que nosotros somos liberados a través de la palabra del Señor, no tenemos con qué agradecerle ese gozo que viene de parte de Dios, ese gozo permanente, ese amor del Señor, que aunque estemos en una batalla, siempre vamos a sentir que ese amor de Dios nos va a respaldar. Y yo sé que hay personas que están ahí, que están ahogándose ahora mismo, que están pasando un momento de desesperación, que están pasando por momentos gris y oscuros, pero el Señor simplemente quiere rescatarte. No rehúse al llamado del Señor, aunque tenga muchas pruebas, aunque tenga muchas deudas, aunque esté pasando por lo que esté pasando. Él no se ha olvidado de ti, Él está esperando que solamente tú des el paso y que tú tomes esa decisión bajo obediencia, creyéndole al Señor que tú todo lo puedes y que para Dios no hay nada imposible. Marlene. Así es, el Señor quiere rescatarte, te rescataré. Yo recuerdo que en un tiempo de dificultad, en un tiempo muy difícil, el Señor rescató mi vida y me limpió y me dio esperanza cuando ya lo demás no me daban esperanza, porque cuando tú tienes problema y tú le confiesas a alguien que no tiene la palabra, a alguien que no tiene esperanza, ¿qué es lo que te va a decir? Te va a llevar al hoyo también. Pero cuando yo empecé a buscar de Dios, cuando yo empecé a juntarme con gente positiva, cuando yo empecé a juntarme con gente que tenían la mentalidad del reino, me dieron palabra del Señor que sí se podía, que en Dios hay una esperanza, que en Dios sí se puede, que a pesar de las dificultades, el Señor tiene una palabra para ti. Dice la palabra del Señor: venid a mí todo lo que estéis cargado y cansado, y yo lo haré descansar. Así es que no, como decía la pastora Mónica, no importa tu problema, no importa la circunstancia, el Señor quiere rescatarte, el Señor quiere limpiarte, el Señor quiere purificarte. Y en medio de esa tormenta que quizá tú estás pasando ahí, que quizá no has encontrado respuesta, quizá tus amigos te han dado la espalda, déjame decirte que el Señor puede ayudarte, el Señor puede rescatarte, el Señor puede limpiarte. Pastora Mónica. Gloria al Señor. Cuando hablamos del rescate del Señor, es algo que no tiene precio verdaderamente aquí en la tierra. Millones no pueden salvar una alma. Vemos como un médico le dice a un familiar de un paciente: mira, hemos hecho todo lo que hemos podido, ya esa persona no va a tener vida, ya esa persona va a morir, no se puede hacer nada. Y ellos dicen: haga todo lo que usted pueda, por dinero no se preocupe. Para los médicos eso es un regocijo, porque ellos lo que quieren es dinero, pero ellos no pueden salvar la vida. Ellos no pueden salvar la vida cuando ya es un momento así tan imposible y tan culminal. Solamente el milagro de Dios es que puede operar en medio de eso, aunque sean ellos mismos que atiendan a esa persona, pero es solamente Dios que puede devolver la vida. Dinero no devuelve la vida, es muy difícil eso. Entonces yo recuerdo que en una ocasión yo estaba trabajando una joven nueva creyente,
y ella se tomó 12 pastillas para quitarse la vida. Exacto. Y esa joven estaba grave, inconsciente en el Cabrayo ahí. Y ella se estaba muriendo, ya estaba muy mal, porque ya lo hubiese intentado varias veces en ese tiempo que la conocimos y empezamos a predicarle su palabra. Y recuerdo que el Señor me dijo, a través de un sueño, me dijo, coge una vigilia, amanezcan todos de las 7 de la noche a 6 de la mañana, hagan una vigilia por ella, clamen por ella, que te la voy a entregar en tus manos y ella no vas a morir. Y me acuerdo que amanecimos en esas vigilias orando. Cuando terminamos la vigilia yo fui a donde esa joven y ella pudo reaccionar cuando oramos, ella abrió sus ojos, ella fue libre y gracias al Señor Dios la rescató a ella de ese espíritu de suicidio, de ese espíritu de muerte que solamente lo podía hacer el Señor, porque Dios tenía un propósito con ella. Así como ella, hay millones de personas alrededor del mundo entero ahora mismo que se quieren quitar la vida, que se quieren ir lejos y no aparecer jamás, están volviéndose locos. No deje que el enemigo domine tu mente, no deje que el enemigo tome control de tu alma. Tu alma tiene un precio muy grande que es a través de la sangre de Cristo. Recuerda en este momento que la vida no vino en ti por sí mismo, sino que Dios fue quien tuvo la facultad y el poder para darte la vida. Cuando una persona se quita la vida, tiene un lugar no bien, un lugar no determinado a donde Dios no quiere que nadie vaya. Pero cuando tú entiendes que Dios tiene poder para darte la vida, para salvarla, para quitarla, tú eres una persona que aprende a vivir confiadamente a la voluntad del Señor y tú simplemente dices que se haga la perfecta voluntad de Dios. Cuando ya tú entiendes que ya tú no das para más con ese problema, que ya ese problema no tiene salida, solamente nosotros, la gente que tenemos esa confianza y esa fe, solemos decir de esta manera, pues que se haga la perfecta voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. Eso, cuando hablamos de la voluntad de Dios es que ya estamos rendidos, ya no tenemos fuerza, ya no encontramos qué hacer. Y el único descanso y suspiro que decimos es, Señor, pues que se haga tu voluntad. Y cuando tú y yo confesamos esa palabra en medio de un problema, ¿sabe lo que va a pasar? El Señor se regocija, no por el problema, sino que Él se regocija, porque Él entiende que la última opción que te quedó, que no era ninguna otra salida, que era Él, entonces Él te escucha. Dios siempre está ahí atento para escucharnos. Lo que pasa es que el hombre quiere actuar con su propia fuerza, quiere operar por sí mismo, y con la fuerza humana el hombre no puede resolver nada. ¿Sabe cómo quedamos? Cansados, agobiado y muchas veces hasta rehusando de Dios, que el Señor nos guarde. Pero cuando tú y yo entendemos que Dios es el que tiene el control, el que tiene el timón en las manos y el que tiene la barca en su mano, entonces nosotros aprendemos a descansar, y aunque nos estemos ahogando en medio de las aguas, aunque nos estemos ahogando en medio de la ola, el Señor te va a rescatar, sea que te vayas a hundir por la circunstancia o por un problema que te esté ahogando, el Señor va a estar ahí para rescatarte. Así es que no temas, no desmayes, el Señor siempre estará contigo a donde quiera que tú estés. Así es que nos vamos a un anuncio comercial de nuestro programa. Gloria al Señor. Hablar del rescate de Dios en nuestra vida es algo maravilloso, porque la palabra del Señor dice que aunque andemos en valles de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios estará con nosotros y su vara y su callado nos infundirán aliento. Eso es lo que dice en el Salmo 23:4. Y también dice la palabra del Señor, no temas ni desmayes, porque yo estoy delante de ti a donde quiera que tú vayas. Es una palabra que siempre nos dará las fuerzas y las herramientas para seguir avanzando. Literalmente tú no vas a ver un hombre humano que va a bajar de las nubes, como dicen por ahí, a rescatarte, pero Dios va a usar personas específicas que te van a rescatar a través de una palabra, extendiéndote la mano, ayudándote. Dios tiene multiforma de socorrernos a nosotros. Personas que están en un aprieto y Dios permite que alguien también te ayude a salir de ese apuro. Muchas maneras Dios utiliza para que el hombre pueda entender que la existencia de Él es muy grande. He escuchado una moraleja, un decir que dicen que había un hombre que se estaba hundiendo dentro del agua, en las profundidades de las aguas, y el Señor le mandó
un socorrita, le mandó un recatita, le mandó un buzo, le mandó de todas formas para que lo rescataran. Él decía que no, que Dios lo iba a rescatar. Y cada vez que le mandaban a auxiliarlo de diferentes formas, él rechazaba la ayuda y decía que no, que Dios lo iba a ayudar. Luego el hombre se ahogó y murió, y luego le reclamaba al Señor que por qué lo dejó morir. El Señor le dijo: cuando te estaba ahogando te mandé un buzo a rescatar, te mandé un socorrita, te mandé un barco a rescatar, te usé todos los medios y no te dejaste ayudar ni rescatar tampoco. Esa es una moraleja que uno escucha, no sé, pero entendemos que la verdadera evidencia que nosotros tenemos es cuando tú en el momento estás tan desesperado que esas palabras llegan ciertamente a las profundidades de tu corazón, que esas personas siempre llegan justo a tiempo. Recuerda que en Dios no hay casualidad, sino propósito. Dios es un Dios de milagro, un Dios de salvación y un Dios de bendición. Entonces, hay personas que dicen: Dios no me ama, Dios no me ayuda, el Señor no está conmigo, pero no sé cómo es que quieren verlo, porque si tienen un cáncer, Dios los sana. Si están enfermos de una enfermedad, por difícil que sea, Dios hace la obra. Personas que te ayudan, que hacen tantas cosas y luego suelen decir: Dios no me ha tocado. Cuando Él me toque, yo le voy a servir. Pero te ha salvado de la muerte, te ha librado de una enfermedad. He estado contigo en todo tiempo. ¿Qué más tú debes de esperar para que seas rescatado de la mano del Señor? Viendo personas ahora mismo que el enemigo lo tiene envuelto en las arras de los vicios, de la droga, y ellos se están perdiendo su vida y se le están destruyendo su alma porque no conocen al Señor. Entonces Dios invita a esas personas que vengan a Él, como dice en Isaías 55, dice: vengan a mí a comprar sin precio, sin dinero, a beber ¿de qué? De sus leches y de su miel, que tiene preparada para que tomen gratuitamente. O sea, el Señor es que puede llevarse los sinsabores de tu vida, los más amargos de tu vida, los más desagradables. Hombre, el ser humano que pasan muchas veces o pasamos, hemos pasado por una soledad muy difícil, por una depresión que parece nunca terminar, pero cuando clamamos al Señor, cuando venimos a Él, Él es experto en borrar todas esas dificultades, en llevarse toda esa dolencia que hay adentro de tu alma y de tu mente y de tu corazón. Porque Dios trabaja en lo físico, en lo humano y en lo espiritual. Dios trabaja de lo externo a lo interno. Solamente Dios puede hacer eso. Eres el perfecto psicólogo que puede sanar una emoción que haya dentro de ti dañina, un bloqueo en tu mente, esa mente que vive maquinando de día y de noche, que nada más se dedica a escuchar la cosa negativa. Entonces el Señor puede leer tu mente y tu pensamiento. El enemigo no puede hacerlo porque no tiene potestad. Él puede escuchar lo que yo hablo, lo que yo confieso, pero jamás el enemigo va a leer mi mente ni mi pensamiento, porque lo interno, lo que está dentro de mí, solamente lo conoce el Señor. Así es que deja que el Espíritu de Dios en este momento pueda rescatar tu alma, no importa en el valle de la desesperación que esté, Dios lo puede hacer, Marlene. Así es, el Señor lo puede hacer sin importar las circunstancias, sin importar las dificultades. El Señor te va a rescatar a ti, mujer, a ti, hombre, que quizá piensa que ya no hay solución, que quizá piensa que ya lo ha perdido todo, que quizá piensa que ya el mundo se te viene encima. Déjame decirte que el Señor te va a rescatar, que el Señor te va a libertar, que el Señor te va a guardar, que en medio de esas circunstancias donde todo te han dado la espalda, déjame decirte que el Señor va a venir a tu rescate. Y mira lo que dice la palabra en el Salmo 121, 3 y 4. Dice: no dará tus pies al rebaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni se dormirá el que te guarda Israel. Oh Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El Seol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Así es que en medio de esa oscuridad que tú te encuentres en este momento,
déjame decirte que tú no estás solo, el Señor está contigo, que así como Él lo hizo conmigo, me libertó de esa depresión que yo tenía, que yo no quería levantarme, que yo misma me maltrataba. Él vino a rescate por mí y me levantó, porque yo sé que Él pagó el precio también por ti, así como Él lo hizo conmigo, también lo vas a hacer contigo. Pastora Mónica. Gloria al Señor Jesús. Él lo hará y siempre seguirá a tu lado y no te va a dejar ni te va a desamparar. Así que vámonos a una reflexión, gloria a Jesús, que puede ministrar a tu alma. Gloria a Jesús, qué maravilloso es el Señor. Podemos ver como el oso iba muy apresurado, buscando la forma de defenderse, como el león iba detrás de él y lo persiguió hasta caer dentro de las aguas y él casi ahogándose, pero había alguien que era más poderoso que él, que pudo rescatarle en ese momento. Asimismo, Dios puede sacarte a ti en este momento de las muchas aguas. Dice la palabra del Señor en Isaías 43, que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, si por los ríos no nos ahogaremos. Eso significa que en la profundidad donde tú creas que ya queda el último suspiro, ahí el Señor te vas a rescatar. Así podemos encontrar personas, gloria a Dios, que están ahora mismo pasando por un momento muy difícil, a lo mejor están entubados ahí, a lo mejor están en cuidado intensivo, y tal vez ellos escuchan que el médico dice que no hay vida, que no hay solución, pero dentro de ellos hay una batalla interna, y esa batalla que les susurra a ellos es Dios presentándoseles a ellos, y muchos de ellos han despertado, dando testimonio de cómo tuvieron un encuentro con Dios, de cómo Dios se le manifestó a su vida ahí en la agonía de muerte, y esa batalla que ellos tuvieron solamente la vivió el que estaba entubado y el que estaba escuchando la presencia de Dios y escuchando a Dios en ese momento. Asimismo, en medio de un desafío, de una batalla y de un pleito que se presente en la vida de cualquier persona, cuando tú no vas a morir, tú no vas a morir. Quiero decirte en este momento que si tú tienes un llamado de parte de Dios, ojalá estés separado, descarriado. Si Dios te declaró una palabra, y aunque el enemigo quiera destruirte en medio de las adversidades, tengo para decirte que tú no vas a morir porque Satanás lo determine. Tú no vas a morir porque el enemigo se levante para querer hundirte. No vas a morir porque un ser humano quiera destruirte. Tú vas a morir cuando sea el tiempo de Dios. Cuando el Señor haya cumplido su propósito en tu vida sobre esta tierra. Cuando se cumpla lo que el Señor determinó que iba a hacer contigo. Él fue el único que rescató tu alma. No la rescató un padrino tuyo, un abuelo, tu papá, ni tu mamá, ni un marido, ni una esposa. Nadie tiene potestad para rescatarle el alma a nadie. Solamente Dios a través de su palabra. Y cuando Él nos da una promesa, eres fiel en cumplirla. Dice que aunque le seamos infieles, Dios va a permanecer siempre fiel para con aquellos que le creen en espíritu y en verdad. Hay una diferencia entre una persona que dice servirle al Señor, pero hay otra persona que no le sirven al Señor, están desviados del camino, y Dios tanto va a cuidar como el que está presente como el que está ausente. ¿Por qué? Porque ambos son hijos del Señor, y en su debido momento la persona que no está presente, el Señor va a provocar lo que se va a manifestar su gloria, para que esa persona pueda llegar a los pies de Él y no se pierda, porque Él lo va a rescatar tarde o temprano. Marlene. Así es, y podemos ver que en esa reflexión, ya yo sé que el osito pensaba que ya es su último tiempo. Él pensaba que quizás no iba a tener quien lo defendiera, pero detrás de él había una persona, un oso más grande que el gato que lo estaba cayendo atrás, que el león que le estaba cayendo atrás, y vino a su defensa. Así va a ser el Señor contigo, que en los momentos más difíciles que tú creas que Amén. Ya no hay solución, el Señor va a venir a tu rescate, el Señor te va a defender, el Señor va a ser tu libertador. Hoy nosotros traímos palabra del Señor para ti, a ti que ya quizás encuentras que no hay solución. El Señor te va a rescatar, te lo decimos por experiencia propia, por nuestros propios testimonios, así como el Señor nos sacó a la pastora quizá de muchas aguas, Amén. Me sacó a mí, así Él lo va a hacer contigo. Y mira lo que dice la palabra, que los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecerán para siempre.
Así es, gloria al Señor. También dice la palabra del Señor en Juan 15:13, dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por su amigo. Qué hermoso es. Jesús mismo se expuso por rescate a la humanidad. Dice que todas esas transgresiones, dice que fue pisoteado, fue vituperado, burlado delante de sus enemigos. Y aún en medio de eso él siempre permanecía firme, porque él tenía que cumplir un propósito de Dios que le ha sido ordenado de su Padre, hasta llegar al final a la cruz. Y ese rescate que él pagó ahí, no fue más bien que él pagó, fue el pecado de cada uno de nosotros. Por eso es que cuando él dice que cuando vengamos a él, tenemos que venir arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados. Como dije desde el principio, oye bien, no importa en la condición que tú estés pasando ahora mismo. No, si has matado, Dios te perdona. Arrepiéntete y no peques más. Si estás en el mundo de la prostitución, sal de ese mundo que Dios te puede Dios te puede perdonar, pero Él está esperando tu arrepentimiento. Si estás robando y atracando, Santo Jehová, el Señor quiere sacarte de esa crucifixión que pone el enemigo, porque Él te quiere rescatar. Si estás tan endeudado y no le puedes pagar a nadie, tienes que andar corriendo para que los deudores no te vean, para que esa persona cuando se paren en la puerta de tu casa no te vean. Humíllate delante del Señor, ábrele los brazos al Señor, póstrate delante de su presencia, que en el último suspiro Él va a defender tu causa, Él va a pagar por ti, Él te va a liberar, vas a dar tu deuda y no andará más en oprobio, ni en afrenta, ni en vergüenza. Así es que en el nombre de Jesús, créeles a la palabra porque Dios es fiel. Marlene, a una oración por esas personas que están Gloria ahí a Dios, mi debatiéndose. Alma te adora y te bendice, Jehová, te damos Gloria a toda Jesús. gloria y toda honra, Espíritu Santo. Venimos, Señor, en esta hora, nosotros Gloria a podemos Dios. sentir tu Santo Espíritu, estamos quebrantadas, porque nosotros Sí, sabemos que hay Señor. personas, Señor, que se encuentran, Señor, con el agua al Gloria a cuello, Jesús. se encuentran, Señor, que ya no tienen solución, Padre, pero nosotras como tu sierva de Sí, Jehová, Señor. como tú lo hiciste con nosotros, Cordero de Gloria, nosotros te suplicamos, Gloria a te Jesús. pedimos, te imploramos, Señor, Padre, sabiendo que tú dices en tu palabra que la Sí, oración Señor. del justo puede mucho, Padre, que tú rescate a esa persona. Sí, Señor. Padre, tú llegas siempre justo a tiempo, Gloria a Espíritu Jesús. Santo. Rescata a esa persona que se sienten, Señor, que ya no pueden Sí, más. Señor. Aquellas personas que son desechadas por su Gloria a familia, Dios. Jehová. Que son desechadas, Señor, por sus parientes. Gloria que a fueron Dios. desechados por sus amigos, Jehová. Sí, Pero tú lo estás Señor. esperando con los brazos abiertos, Cordero de En el Gloria, nombre de para Jesús. limpiarlo y purificarlo, Cordero de Gloria. Gloria a Y Jesús. nosotros creemos, Señor, que tú puedes hacerlo. Porque nosotros sabemos al Dios que le servimos, Cordero de Gloria. Gloria Te a damos Jesús. gracias y te bendecimos, Jehová Gloria de los a Dios. ejércitos. Amén. Amén, gloria a Dios. No tenemos tiempo para más. El reverendo Osvaldo Torres no estuvo presente por asuntos personales. Así que le damos gracias al Señor, deseando que usted haya sido edificado y bendecido al mismo tiempo. Así que tuvieron con cada una de ustedes la pastora Mónica Beltrés. Y Marlene Rodríguez. Muchas bendiciones.